¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Es un gusto saludarles nuevamente. Les saluda el maestro Alexander Pérez Carrera. Esta transmisión, reitero, la estamos haciendo desde la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca. En consecuencia, un saludo para todas las personas que nos escuchan en todos y cada uno de los rincones del estado de Oaxaca, en las regiones, y de igual manera un saludo para todas las personas que nos siguen en cada una de las entidades federativas de nuestro país mexicano, y desde luego también un saludo para todas las personas que nos escuchan en países diversos al nuestro. El día de hoy vamos a tener una ponencia bastante interesante, vamos a tener la importante posibilidad de escuchar a uno de los juristas más destacados en sistema acusatorio penal en nuestro estado. Vamos a tener con nosotros la importante posibilidad de escuchar del día de hoy al maestro Jorge López Reyes, quien en la actualidad resulta ser visitador general del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y quien nos dará o expondrá el tema que hemos denominado los obstáculos de la oralidad en las audiencias preliminares del sistema acusatorio penal. Maestro Jorge, qué gusto escucharle. Por favor, prenda usted su micrófono y qué gusto escucharle, maestro. Bien, muy buenas tardes a todos. En verdad, muy agradecido por la invitación a Juristas del Futuro y Viernes de Jurisprudencia, por la oportunidad de estar con ustedes esta tarde y hablar de un tema que espero sea de su interés. Bien, maestro Jorge, pues en nombre de la página Viernes de Jurisprudencia, agradecerle bastante su excelente disposición para compartir conocimientos en materia jurídica el día de hoy con nuestro auditorio. Le comento, maestro Jorge, esta página es vista en todo el estado de Oaxaca, en cada una de las regiones de nuestro estado, en casi todas las entidades federativas de nuestro país mexicano y en algunos otros países. Entonces, el auditorio es muy interesante. Hay alumnos, estudiantes, hay profesionistas, hay profesionistas con grado, entonces el auditorio es muy amplio, es muy importante y desde luego celebramos bastante la posibilidad de que esté usted aquí con nosotros en esta importante ponencia. Agradecerle en nombre de Viernes de Jurisprudencia y previo, maestro, a que le ceda yo el uso de la palabra, voy a compartir con el auditorio que nos escucha una brevísima síntesis curricular de lo que implica el amplio o su amplia trayectoria profesional. Entonces, por situación de tiempo, va a ser muy limitado lo que voy a compartir respecto del amplio currículum que usted tiene. Y respecto de ello, voy a compartir los siguientes puntos. El maestro Jorge López Reyes, en la actualidad, es visitador general del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, mismo que tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es maestro en Ciencias Penales por el área de posgrado de la máxima casa de estudios en el Estado, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Respecto de sus reconocimientos educativos, es Premio Estatal de la Juventud José Vasconcelos, otorgado por el gobierno del estado de Oaxaca por aprovechamiento escolar. Respecto de sus especialidades cursadas, tiene especialidad en Derecho Civil Mercantil y en Derecho Familiar por la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Respecto de su labor académica, de 2007 a la fecha ha impartido diversos cursos sobre el sistema penal acusatorio en diferentes estados de la República Mexicana, como son Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Colima, Mérida, Campeche, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, entre otros. Es capacitador certificado por la CETEC en el sistema acusatorio adversarial. Se desempeñó como catedrático en la Universidad Anáhuac en el estado de Oaxaca. Ha sido de igual manera catedrático en la especialidad en el sistema acusatorio en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México. Asimismo, ha sido capacitador de nuevos jueces en el sistema acusatorio en el estado de Oaxaca. Respecto de su experiencia laboral, inició como proyectista en la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Desde el año 2007 fue nombrado juez de la primera generación en el sistema acusatorio penal en el estado de Oaxaca, juez del Tribunal de Enjuiciamiento por 6 años, actualmente visitador general del Poder Judicial del Estado. Maestro Jorge, no queda más que agradecerle su excelente disposición y en este momento le cedo la palabra, por favor. Es suya la palabra, maestro. Muchas gracias, maestro Alexander. En verdad que me da mucho gusto poder compartir a través de esta vía remota esta tarde y poder platicar y acercarme a ustedes para exponer
muchas inquietudes sobre un tema que en la práctica nos está generando, en la práctica cotidiana en las audiencias, nos está generando varias cuestiones que es necesario reflexionar. Los obstáculos de la oralidad en las audiencias preliminares en el sistema acusatorio penal. Cuando este sistema inició hace aproximadamente 12 años en estados tales como Chihuahua, Oaxaca, Nuevo León, después se suma Zacatecas, Guanajuato, etcétera, sin duda alguna fue un sistema que se difundió como juicios orales. Era entonces la novedad, llamaba la atención, fue muy cuestionado, se apostaba a que no funcionaría su implementación, etcétera. Entonces, al paso de los años, advertimos algunas cuestiones, algunas áreas de oportunidad que es necesario mejorar. Mejorar en las audiencias, en el desarrollo de las audiencias. Y digo esto por lo siguiente, porque actualmente hay audiencias previas a la etapa de juicio que se vuelven tortuosas, engorrosas. Audiencias, por ejemplo, de control de detención que duran 2, 3, hasta 6 horas. Audiencias de formulación de imputación y comunicación de imputación que duran aproximadamente ese parámetro, en donde se da muchas veces la lectura de las actuaciones y de las constancias. Y esto también ha traído una repercusión en cuanto a los criterios respecto de la oralidad, cuando se considera que las partes no respetan esta característica del sistema y por ende se ordena reponer todo el procedimiento. Entonces, esta tarde me abocaré, si ustedes me lo permiten, a poner sobre la mesa algunas cuestionantes. La primera de ellas es si propiamente la oralidad constituye un principio del sistema o constituye una característica del sistema. Segundo, ¿cuáles son en realidad los obstáculos prácticos que se advierten en la exposición de la información en una audiencia? Tercero, las repercusiones que ha traído respecto de criterios que se han sentado ya por tribunales federales que ordenan la reposición del procedimiento. Y finalmente, exponerles algunas conclusiones, algunas sugerencias que puedan servir precisamente para rebasar este obstáculo y hacer más ágiles las audiencias. Por cuestión metodológica, puesto que considero que el método siempre nos ayuda para lograr los fines que nos proponemos, me voy a apoyar en algunas diapositivas para ir explicando algunas ideas en torno a esta problemática de la oralidad en las audiencias. Partiríamos entonces de lo siguiente. Nuestra base constitucional. El artículo 20 constitucional establece que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Por su parte, cabría hacernos entonces la pregunta: ¿la oralidad constituye realmente un principio del sistema acusatorio penal? Si partimos de la idea de que un principio propiamente es el sustento, la base que soporta un sistema, tenemos entonces que atender al artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo, en su denominación, dice características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral. En él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, etcétera, aquellos que conocemos, y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. Entonces, la denominación, la nomenclatura del artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos da la respuesta a la cuestionante, primeramente, si la oralidad constituye un principio del sistema o en realidad propiamente es una característica. En efecto, al establecer el artículo 4 en su denominación, la diferencia entre características y principios resulta que por característica
tiene a la oralidad. Entonces la oralidad propiamente no es un sustento, un fundamento del sistema. Para ello, obviamente, tenemos que atender también a la definición de lo que es una característica. Y si atendemos al diccionario básico de la Real Academia Española de la Lengua, bueno, una característica es una cualidad de alguna cosa. Si es una cualidad, entonces también tiene relación con la forma, porque nosotros en las audiencias, obviamente que trabajamos con formalidades. Si esto es así, habría que atender entonces al artículo 14 constitucional en su segundo párrafo. Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces el artículo 14 constitucional en realidad tutela formalidades esenciales del procedimiento. ¿Por qué? Porque establece la garantía de audiencia, lo cual es un derecho público subjetivo, mediante el cual se permite al gobernado ser oído y vencido en juicio. Entonces, nosotros en las audiencias, desde luego que también trabajamos con formas, con mecanismos procesales que nos permitan hacer más eficiente una audiencia. Y resulta entonces que este mecanismo procesal por el cual nos valemos todos los días, tanto los litigantes como los juzgadores, lo constituye propiamente la oralidad, como una forma de comunicarnos. El ser humano se comunica todos los días y todos los días utiliza la oralidad, la verbalización. Entonces, en realidad, la oralidad dentro de una audiencia es una forma a través de la cual cotidianamente nos vamos a comunicar. Sobre ese particular, el maestro Hidalgo Murillo, por ejemplo, nos hace una crítica muy fuerte a los operadores, en la cual estoy de acuerdo, que una cosa es la forma y otra incurrir en formalismos exagerados dentro de la audiencia. En una audiencia, el que entra no sale, el que sale no entra, no se puede usted parar, no se puede usted cruzar de piernas, no se puede usted voltear, etcétera. Incurrimos muchas veces en un exceso de formalismo cuando la audiencia debiera ser un diálogo directo, constante, en un lenguaje llano, sencillo, donde nos podamos precisamente entender. La oralidad es para eso, para que nos podamos entender sin tantos formalismos. Prosigo entonces con esta exposición y les decía, el 14 constitucional establece lo que se conocen como formalidades esenciales del procedimiento. Tan es así que encontramos un criterio jurisprudencial que establece propiamente que debe entenderse por formalidades esenciales del procedimiento, y este criterio deviene desde el año de 1995. Y en la parte que me interesa, que es esta, establece esta tesis. Los requisitos para que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento son la notificación del inicio del procedimiento, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. Tercera, la oportunidad de alegar. Y cuarta, el dictado de una resolución que resuelva el tema planteado. De no respetarse estos requisitos, dice este criterio, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Regresamos con el artículo que cimenta a la oralidad. 20 constitucional. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios publicidad, contradicción, concentración, etc. Entonces, el 20 constitucional establece como eje toral que el proceso penal mexicano se rija por ciertos principios, los cuales ya los conocemos, de los cuales es
advertible que su observancia se desarrolla precisamente bajo la oralidad. Esto es, un instrumento de expresión verbal en que se basan dichos principios. Dicho de otra manera, la oralidad va a ser un medio a través del cual se le va a dar vida a los principios que sustentan este sistema. Básicamente, la contradicción, la continuidad, la publicidad, etc. Entonces, la oralidad debe entenderse como la vía, como el mecanismo a partir del cual se le va a dar vida a estos principios propiamente del sistema. Dichos principios deben observarse también en las audiencias preliminares al juicio, según lo mandata la fracción 10ª del apartado A del 20 constitucional. Un serio problema tenemos nosotros los operadores propiamente en las audiencias preliminares, es decir, las audiencias que son previas a la etapa de juicio o de debate, y que son las que tenemos mayormente todos los días. ¿Cuáles son propiamente esas audiencias en donde vamos a encontrar esta problemática de la oralidad como propiamente un obstáculo para poder entendernos? Podríamos decir que estas audiencias preliminares, básicamente, previas al juicio, son las siguientes. Primeramente, la orden de aprehensión, la orden de comparecencia, la audiencia inicial, el control de detención, la formulación y comunicación de imputación, la imposición de medidas cautelares, la revisión de medidas cautelares. En todas estas audiencias vamos a encontrar este tema de la oralidad como el mecanismo que nos va a permitir poder comunicarnos, pero también son audiencias en las que el soporte de las partes para discutir va a ser propiamente el contenido de la carpeta de investigación. Y es ahí donde básicamente se presenta este obstáculo, sobre todo cuando el Ministerio Público es quien verbaliza muchas veces de manera literal el contenido de la carpeta de investigación o, en su caso, la defensa en sus argumentos que trae por escrito y lo que hace es darle lectura propiamente a esos argumentos. Estas audiencias preliminares que están enlistadas en esta lámina no son las únicas, son las que tenemos propiamente de manera más común todos los días. Hay otras y que también obviamente descansan en la oralidad, como es la orden de cateo, el control judicial de un acto de investigación, el control judicial del 258 del Código Nacional, el procedimiento abreviado, la suspensión del proceso a prueba, los incidentes que se planteen y también la audiencia intermedia. Entonces, como vemos, la regla general en el sistema es evitar a toda medida la escrituración. Nos hemos alejado de un sistema escrito, de un sistema de actas, para ahora dar pie a audiencias. Entendiendo por audiencia el acto de oír a las partes. Es muy interesante cómo funciona propiamente una dinámica de audiencia. Primeramente, el hecho de que físicamente estén las partes involucradas, las partes interesadas. Y hay una gran diferencia entre lo que son las audiencias preliminares y propiamente la audiencia de juicio. ¿No operan igual? No, definitivamente. ¿Sí? Las audiencias preliminares, las audiencias en donde muchas veces se prepara el asunto o en su caso se concluye el asunto, ya sea para llegar o para no llegar a la audiencia final, tiene como base, tiene como sustento la discusión de la información que existe en la carpeta de investigación. Si esto es así, y si por el principio de imparcialidad, el cual implica que el juez no debe tener acceso
a esa carpeta de investigación, primeramente. Segundo, que son las partes las que tienen que llegar y verbalizar el contenido de esa carpeta. Es muy importante entonces en esa dinámica entender que hay un proceso de comunicación, hay un emisor de la información y un receptor. La figura del juez aquí es muy importante porque va a ser el que va a recibir directamente la información, sin intermediarios, sin secretarios, sino a través del exponente, que va a ser el Ministerio Público, el asesor jurídico, el abogado, los protagonistas también que pueden, desde luego, intervenir en cualquier clase de audiencia, que van a ser imputado y víctima, ¿no? Y sobre este particular, recordemos que conforme al 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su último párrafo, nos establece quiénes son las partes dentro del proceso penal. Actualmente contamos con 5 partes dentro del proceso penal. Y esto lo torna más complejo, sobre todo cuando todas las partes están presentes en una audiencia y todas las partes hacen uso de la voz. Encontraremos la postura, obviamente, del Ministerio Público, del asesor jurídico, que es una pieza fundamental en las audiencias, de la propia víctima que puede estar presente, y del otro lado, el defensor y el imputado. En esa dinámica de exposición por parte de los operadores y de recepción de información por parte del juez, juega un papel muy importante el sentido del oído. Si el mensaje es claro, ese mensaje va a llegar sin mayor problema al receptor. El tema es este, cuando ese mensaje no es claro en audiencia, cuando se incurre propiamente en una lectura íntegra de constancias, que en la percepción del juzgador muchas veces nubila la capacidad de atención, primeramente por el tiempo, segundo, por la monotonía en que se incurre en la audiencia, tercera, porque traemos, y esto es una realidad, traemos una seria deficiencia en nuestra formación educativa. En la universidad difícilmente se nos enseñó a hacer efectiva nuestra capacidad de análisis y de síntesis. Y eso se refleja todos los días en una audiencia, cuando el órgano acusador no ha revisado, no ha estudiado a cabalidad un asunto. Es decir, no ha hecho esa capacidad de análisis para hacer efectivo un principio de selección. Esto es, escoger qué información de toda esta carpeta que tiene materialmente, de toda esa carpeta, seleccionar bajo un criterio técnico, porque la gente del Ministerio Público, al final de cuentas, es un perito en investigación y bajo un criterio técnico debe seleccionar la información. Y a partir de esa selección que haga, ¿sí?, determinar la manera, la forma en la cual se la va a vertir al juzgador. Hasta para eso tiene que aplicar metodología. En verdad que sucede mucho en una audiencia en donde el MP va vertiendo la información conforme aparece en su carpeta de investigación, muchas veces en el orden en el cual viene en su carpeta de investigación. Cuando lo correcto es que en realidad, sabiendo que el derecho penal se basa todos los días en historias, respecto de hechos que han trascendido al ámbito de lo penal porque se ha afectado algún bien jurídico como la vida, como la integridad física, como la libertad sexual, etcétera. Todos los días tenemos que escuchar historias y en la exposición de esa historia que haga sobre todo el órgano acusador, porque él es el que tiene la pesada carga de narrar esa información al juez en audiencia, aprender a ser metodológico, seleccionar esa información y además reflexionar el orden en el cual tiene que vertir esa información en audiencia
al receptor. Esto lo vemos de manera muy clara, por ejemplo, en las audiencias de control de detención. Generalmente he visto casos en donde el Ministerio Público empieza narrando el contenido del parte informativo, porque es lo primero que aparece físicamente en la carpeta de investigación, cuando metodológicamente, a mi parecer, como receptor de la información, no me interesa en primer término la información de el parte informativo. Lo que necesito saber primero es qué pasó. ¿Por qué este señor que traen como imputado, detenido en presencia del juez, por qué lo detuvieron? ¿Por qué? ¿Qué hecho? Es cierto que el hecho delictuoso lo voy a analizar más adelante cuando determine si lo vinculo o no a proceso, pero desde este momento, desde el control de la detención, necesito saber, al menos mínimamente, por qué fue detenido antes de que me digas cómo es que intervino la policía. En la mayor parte de los casos, la policía interviene hasta después, cuando la persona, sí, es detenida por ellos, pero seguramente por algo lo detuvieron. Y eso es lo que interesa en el plano metodológico de exposición y de orden. ¿Por qué lo detuvieron? Antes de que usted me diga como agente del Ministerio Público el contenido del parte informativo, necesito saber qué fue mínimamente lo que esta persona hizo que dio pie a que lo detuvieran. Entonces, fíjense cómo funciona este plano de la selección de la información y el orden metodológico en el cual se deba de proporcionar al receptor. ¿Por qué? Porque el juez de este lado funciona efectivamente como mero receptor de la información. ¿Qué pasa de este lado cuando el juez va escuchando esa información? Lo que pasa es que la va procesando mentalmente y se va realizando, ¿sí?, toda una reconstrucción mental por parte del juez con esa información. Entonces, qué cuidadosos hay que ser al momento de exponer toda la información, toda la historia, el contenido de las declaraciones, de los peritajes, etcétera, al juzgador. Porque internamente, él en ese momento, básicamente en el sentido que se tiene que apoyar, es en el sentido del oído. Bien, decíamos entonces que son una infinidad de audiencias las que tenemos todos los días como audiencias preliminares en las cuales las partes se van a basar propiamente en el contenido de la carpeta de investigación y funciona de manera distinta con la etapa de juicio. En la etapa de juicio, la ventaja del tribunal o del juez unitario es el hecho de que va a tener de manera directa la fuente de la información. En la etapa de juicio va a tener directamente al testigo, al perito. En cambio, en audiencias previas al juicio, lo único que va a tener es la referencia que hace el Ministerio Público o la defensa sobre una declaración que obra, que consta en la carpeta de investigación, sobre un peritaje que obra, que consta en la carpeta de investigación. Entonces, efectivamente, son las partes, sobre todo el Ministerio Público, quien se apoya directamente en la carpeta de investigación. Y es una información, pero referenciada. Por eso es que se le denomina dato de prueba, como al contenido de una información referenciada. Porque no deviene de manera, en este caso, directa en audiencia del órgano de prueba, del testigo o del perito, sino que es a partir de la lectura muchas veces que se hace de esa declaración o de esa constancia que se va verbalizando. Recapitulando en el tema de la oralidad, debe entenderse pues como una forma de comunicación, el cual va a dar vida a los principios previstos en la norma constitucional. Y sobre este particular hay que regresar un poco a la exposición de motivos de la reforma constitucional del 20, del 18 de junio del 2008. Sabemos que esta reforma obviamente dio pie a la implementación del sistema en todo el país.
De manera textual, dice en la exposición de motivos, se privilegia la preferencia de los argumentos orales y datos de investigación inmediatos en vez de argumentos escritos y pruebas mediatas. Pues el hecho de que las partes tengan la responsabilidad de presentar y examinar la evidencia también aumenta la inmediatez del choque de puntos de vista opuestos. Sigue diciendo, entonces la oralidad se constituye en un instrumento de relevancia primordial porque obliga a todas las partes a estar presentes en las audiencias. Y el juzgador debe escuchar en forma directa, sin delegación y sin solución de continuidad, todos los argumentos que en ese momento se le expongan. Antes se decía una frase muy conocida en el sistema escriturado, el sistema tradicional, el mundo del juez es el mundo del expediente. Hoy no. Hoy se ha cambiado esta frase y se dice el mundo del juez es el mundo de la audiencia. Todo lo que se vaya a decir se tiene que decir en audiencia. Todo dentro de la audiencia, nada fuera de la audiencia. Entonces, en este sistema no es posible pensar en la posibilidad de los alegatos de oídas que se hacían muchas veces en el sistema tradicional, donde con el juez acudía primeramente una de las partes, después acudía otra de las partes. No, hoy todo tiene que ser dentro de este sistema de audiencias, dentro de este mecanismo de audiencias. Tenemos una tesis aquí que destaca el tema de la oralidad. Es una tesis del año 2012, pero sigue este lineamiento de la exposición de motivos. Y dice que en el tema de la oralidad es importante para la presentación de los argumentos y contraargumentos. Y esa exposición debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia. ¿Sí? Y esto viene a colación por lo siguiente, ¿no? Y usted como abogado litigante, por ejemplo, qué importante es hacer propiamente efectivo una impugnación en el acto, una manifestación de inconformidad en el acto, para que después haya motivo de agravio para la segunda instancia y no pueda considerarse como una aceptación tácita por el hecho de no decir nada al momento en el que el juez le da el uso de la palabra y nada que decir, dice el litigante. Sí, es conveniente en muchas de las ocasiones por cuestión estratégica manifestar mínimamente si no está de acuerdo, si no está conforme con alguna determinación que acaba de tomar el juez, para que eso sirva el día de mañana como materia de agravio, como materia de recurso en segunda instancia. La oralidad propiamente, entonces, con todo esto que comentamos, no es un fin, sino un medio. ¿Por qué? Porque, insisto, le va a dar vida a los principios que establece la Constitución y que se prevén como rectores del proceso penal. Recapitulando entonces, la oralidad propiamente es una obligación que tienen las partes procesales, primeramente, a que estén en audiencias, porque estando se garantiza el hecho de ser escuchados. ¿Cómo? Hablando, no escribiendo, no a través de actas, sino que puedan comunicarse oralmente, de manera tal que el juez escuche en forma directa todos los argumentos que en ese momento se le expongan para sostener lo que constituya propiamente la litis de la audiencia. Recordemos esto, cada audiencia tiene una litis, entendiendo por litis la materia de la discusión. Por ejemplo, en un control de detención, ¿cuál es la litis? Analizar la forma, la manera en que fue detenida la persona. Eso es la litis. Explicarle incluso por parte del juez, porque ese es su deber, explicarle
al imputado. ¿Cuál es el motivo por el cual fue traído contra su voluntad ante una sala de audiencias? Señor, el día de hoy fue usted traído a mi presencia y vamos a analizar lo siguiente, la forma en la cual fue detenido, para ver si su detención resulta de acuerdo a la ley o no, si su detención es legal o ilegal. No nos interesa ahorita saber ni vamos a analizar el fondo del asunto, no vamos a analizar ahorita si usted cometió ese delito. En un control de detención solamente vamos a analizar la manera, la forma en la cual usted fue detenido. Si pasa esta fase de la audiencia, si pasa este momento, seguimos ahora para analizar ahora sí si usted probablemente cometió o no ese delito. Entonces, es importante, sobre todo con los protagonistas de la audiencia, que es el imputado, que es la víctima, que la mayor parte de las veces, sobre todo en materia común, son gente de a pie, que desconocen muchas veces cómo opera, cómo funciona una audiencia, que tengan muy en claro a qué viene y cuáles van a ser las consecuencias de este acto procesal llamado audiencia. Y que tengan muy presente ese derecho que tienen para manifestarse, para hablar, para ser escuchados. La oralidad propiamente en este sistema, pues, no admite que el órgano técnico dé lectura a las constancias. Esta debe ser la regla general, pues constituye un ejercicio discursivo de viva voz a través del cual el Ministerio Público y la defensa expone al juez su versión de los hechos o teoría del caso. Nos tenemos que valer necesariamente entonces de la retórica para poder expresar al juzgador el planteamiento del caso, el planteamiento del hecho. ¿Sí? Es claro que nosotros no funcionamos como en el Common Law Estados Unidos a través de un sistema de jurados. Por supuesto que no. El que resuelve se entiende que es un órgano técnico, un juzgador. ¿Sí? Sin embargo, sí es importante valerse de ciertos mecanismos para que ese mensaje que vamos a dar a partir de la verbalización de todo lo que hay en la carpeta se vaya entendiendo. A través de esta mecánica procesal llamada oralidad, pues, lo que se busca es privilegiar la celeridad y la comprensión de los asuntos. Porque de admitir la lectura de la imputación podría incidir en un principio contradictorio, dejando inaudita la parte contraria, dada la complejidad de entender lo que se está leyendo de un documento o de un determinado acto de investigación. Entonces, aquí están los dos aspectos en los cuales incide la oralidad. Uno, celeridad, hacer más ágiles las audiencias. Y segundo, comprensión de los asuntos. A ver, a todo esto, ¿qué es lo que usted me quiere decir, señor agente? Con el abogado, a toda esta exposición discursiva que ha hecho, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que desea? El tema de la oralidad no implica discursos. No, implica argumentos. Por eso tenemos un gran reto el día de hoy, aprender a argumentar, tanto los litigantes como también el juez. Porque al momento de emitir su resolución, el juez también tiene que aprender a ser bastante concreto en la exposición de la resolución y no tornar en audiencias que duran tanto una exposición. En algunos estados tenemos esta problemática, por ejemplo, en las audiencias de lectura de sentencia en la etapa de juicio, bajo pretexto de que se trastoca también este principio de oralidad, de inmediación, etcétera, y de conocimiento directo del imputado respecto de lo que el juez resolvió, se obliga al tribunal a que tengan que dar una lectura íntegra
de una sentencia en etapa de juicio. Una audiencia que se torna en verdad dificultosa por la duración, 2, 3, 4 horas leyendo, desde lo que el primer testigo declaró hasta el último que pasó a audiencia y además de los argumentos del tribunal que resolvió el asunto. A mi parecer, considero que contrariamos el contenido del artículo 17 constitucional en su quinto párrafo que establece que la sentencia deberá explicarse al imputado. La finalidad de la lectura de sentencia en abreviado, en etapa de juicio, es explicársela, que no es lo mismo que leérsela, por supuesto. La explicación es indicarle a la persona de manera sencilla, de manera precisa, cuáles fueron los motivos que tuvo el juez o el tribunal para condenarlo o para absolverlo. Bien, entonces, recapitulando, la finalidad de la oralidad es generar una representación mental lo más exacta posible en la mente del juez respecto del hecho, para también más adelante, cuando expongan técnicamente, convencerlo de esos argumentos orales que han sido planteados. Dos cosas hacen tanto el órgano acusador y también el asesor como la defensa. Primeramente, planteamiento de hechos, necesariamente. Y después, la parte técnica, la parte argumentativa. No debemos perder de vista esto. Debe el expositor tomar en cuenta estos dos campos con los cuales va a trabajar en una audiencia, que son los hechos propiamente, qué pasó, qué ocurrió, cuándo, a qué horas, quiénes, cuál fue la mecánica. Y segundo, el tema de la subsunción, cuando técnicamente se dice si este hecho ocurrido encuadra o no en una figura delictiva. La oralidad, pues, hay que también considerar que no elimina por completo la posibilidad de dar lectura a determinadas constancias o datos, pero dicha lectura no debe sustituir a la argumentación verbal. Dicho de otra manera, no podemos ser tajantes en el sentido de prohibirles a las partes que den lectura a determinadas constancias de la carpeta de investigación. ¿Sí? Eso es algo realmente extremoso. Obligar al Ministerio Público, por ejemplo, en una audiencia de control de detención, en una audiencia de formulación y comunicación de imputación, no puedo obligar a la gente del Ministerio Público que cierre su carpeta de investigación y que únicamente verbalice y oralice, porque lo estaría orillando a que memorice la información, algo que humanamente es prácticamente imposible. Por eso les decía, esto tiene que ser sustituido por una labor de síntesis y obviamente previamente de análisis por parte del órgano acusador y del defensor. Traer preparados qué partes de la carpeta de investigación voy a necesitar exponer. Incluso si hay necesidad de que alguna parte, algún fragmento de alguna declaración sea necesario para que el juez capte, comprenda cómo ocurrió el hecho, pedir sí autorización para que lea de manera textual esa parte de la mecánica del hecho. Sucede mucho en ciertos delitos que de por sí son muy técnicos, por ejemplo, una tentativa, ¿sí? Para descubrir realmente si hubo un elemento ajeno, externo, que impidió la continuación del proceso causal y que por ende se interrumpió. Dicho de otra manera, si hubo algo que impidió la consumación del acto, bueno, necesitamos saber cómo se dio esa mecánica. Y en esa parte tal vez leer en esa parte de manera textual esa declaración. Pero fuera de ahí, hacer una labor de síntesis por parte del Ministerio Público y también del abogado. Generalmente,
y ustedes lo han visto y hay muchos videos en esto, en YouTube, donde el juez muchas veces llama la atención de las partes, sustentándose en el artículo 44 del Código Nacional. En su segundo párrafo, cuando dice que el órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. Solo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones. Generalmente en las audiencias, este va a ser el sustento que utiliza el juez para decirle a las partes en audiencias previas al juicio que no lean la carpeta de investigación. Sin embargo, ese 44, si se dan cuenta, tiene una salvedad, y esa salvedad es la que permite, a mi consideración, que en audiencias preliminares las partes puedan pedir autorización para dar lectura a algunos aspectos de manera textual, porque solo de esta manera va a llegar un mensaje íntegro al juez, sin que las partes, sin que el Ministerio Público tenga que mutar, cambiar o tergiversar la información de la carpeta de investigación. Porque ese es el otro peligro que se corre si como juzgador le exijo al Ministerio Público que no lea absolutamente nada de su carpeta de investigación. Lo voy a orillar a que de lo que se acuerde de la carpeta lo verbalice. Pero recurriendo a su memoria, lo que va a hacer es cambiar, modificar el hecho, tergiversar el hecho, darle otro sentido y muchas veces hasta a interpretar el hecho. Entonces, ese es el gran peligro que se corre también cuando se le exige a las partes que de plano no expongan de alguna manera mínimamente ciertos elementos de la carpeta de investigación. El 385 del mismo Código Nacional que se establece, que se encuentra dentro del capítulo de la etapa de juicio, establece la prohibición de lectura e incorporación al juicio de registros de investigación y documentos. Claro está, ese 385 aplica propiamente para la etapa de juicio y establece una prohibición literal de incorporar información, sobre todo de la carpeta de la investigación, sobre todo de actos de investigación, porque se supone que la audiencia de juicio, se entiende que la audiencia de juicio es para que acuda directamente el órgano de prueba, el testigo, el perito, para que por sí mismos expongan, declaren, manifiesten de manera personal a través del directo y del contra la información que vaya a percibir el juez en ese momento. Por eso se entiende que el 396 del Código Nacional, que aplica para la etapa de juicio, se denomine oralidad en la audiencia de juicio y establezca la audiencia de juicio será oral en todo momento. ¿Sí? Y sabemos que también habrá excepciones para la oralidad, pero serán mínimas. Y también el 371 que establece la dinámica para la recepción de testigos y de peritos en una audiencia de juicio. Esto es que deben ser interrogados de manera personal, que su declaración de ninguna forma puede ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones. Es decir, el testigo pasa sin documento alguno, el testigo pasa sin apoyo alguno de su propia declaración. No, sino que el testigo pasa sin ningún documento, sin ningún acta, sin ninguna declaración y de manera personal va a ser objeto de interrogatorio por el oferente y de contrainterrogatorio por la parte contraria. Bueno, esto opera para la etapa de juicio. Pero regresando al tema de la oralidad, propiamente en las audiencias previas al juicio, que es donde tenemos más esta problemática en algunos estados, la oralidad implica que las partes expresen de una forma sintetizada sus pretensiones. Lo que les decía, capacidad para una parte de análisis y otra de síntesis, lo que los obliga
argumentar de forma clara su postura y exponer la parte relevante del dato de prueba. Por eso les decía hace rato, nada quita tal vez de que las partes puedan exponer de manera literal el contenido de la carpeta en alguna parte de un peritaje, en alguna parte de una declaración, para lograr de esta manera el convencimiento del juez. Pero no se trata de una lectura íntegra, no se trata de una lectura cabal de la carpeta de investigación. Y este aspecto, esta dinámica, obviamente es para cualquier clase de audiencia previa a la audiencia de debate. Ahora, sobre este particular, cuando se infringe la oralidad, ¿cuáles han sido los criterios que ya se han adoptado de tiempo atrás? Tenemos este, que tiene el rango de jurisprudencia, mayo del 2016. Hace ya, pues, 4 años que impera este criterio. ¿Y qué dice? Amparo indirecto en materia penal. Efectos de la sentencia que se concede por considerar que con la lectura de las constancias de la carpeta de investigación, al formular la imputación, se infringe el principio de oralidad. Esta jurisprudencia, en la parte medular que nos interesa, considera que se infringe el principio de oralidad cuando el Ministerio Público expone los antecedentes del caso con la lectura de las constancias de la carpeta de investigación al formular la imputación, y debe otorgarse la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el auto de vinculación y se reponga el procedimiento. Entonces tenemos un criterio ya a nivel de jurisprudencia en el sentido de que sí, sobre todo el Ministerio Público, porque él es el que tiene la pesada carga de traer la carpeta de investigación y de declarar, manifestar, exponer su contenido. Cuando lo hace leyendo de manera literal la carpeta, la consecuencia lamentablemente es que tienda o pueda reponerse el procedimiento. ¿Cuáles son los efectos de esta reposición? Pues son bastante drásticos. Primeramente, el tema del tiempo, porque entre el dictado de un auto de vinculación a proceso, una revisión en apelación o un recurso extraordinario como el amparo, seguramente van a pasar no días ni semanas, sino muchas veces meses, para después, ordenándose reponer, tenga que retrotraerse este procedimiento. Obviamente que el perjudicado va a ser el imputado, más cuando se encuentra privado de su libertad. Segundo, el recurso humano, porque una audiencia de esta naturaleza no es una audiencia que dure 5 minutos, 15 minutos, sino se vuelven audiencias bastante extensas, en donde lo que se ha invertido es tiempo y recurso humano. Entonces, los efectos son bastante drásticos en la reposición. Ahora, únicamente como paréntesis, recordemos que en México es el único país donde tenemos la figura de la vinculación a proceso, una figura de la cual no se pudo despojar el legislador y la estableció como una forma, como un mini juicio, ¿sí? Antes del juicio, que siguiendo ciertas formalidades lo que se tiene que hacer es exponer información para analizar si se surte un hecho con apariencia delictiva, un delito, si existe la probabilidad de que la persona lo cometió. Y entonces esta exigencia es la que obliga sobre todo al MP y a la defensa que tornen a la audiencia bastante compleja, porque entran en una discusión muy amplia, tanto de la información propiamente, de los hechos, para ver si estos hechos encuadran en una figura delictiva. A eso también obedece el hecho de que en México este tipo de audiencias, sobre todo las audiencias de vinculación al proceso, se tornen bastante complejas, ¿no? Y sobre este particular y sobre el control de la detención, por ejemplo, el maestro, otra vez recalco el maestro Hidalgo Murillo porque es bastante crítico con nosotros, no está de acuerdo, por ejemplo, en
las audiencias de control de detención en su duración, cuando muchas veces desde el control de la detención se empiezan a discutir temas de fondo, ¿no? Sino que debiéramos ser bastante prácticos y en eso, obviamente, la figura del juez cobra especial relevancia, como veremos más adelante, porque el juez tiene que encauzar correctamente una discusión para que no se torne una audiencia bastante compleja de por sí en una audiencia con tanta duración como la que tiene hoy día en los tribunales. Tenemos a su vez una tesis aislada, igual en el mismo sentido, con número de registro 2020-966 de noviembre del 2019, está más reciente, hace 6 meses más o menos, que establece que la formulación de la imputación en el sistema penal acusatorio, si en la audiencia relativa al Ministerio Público solo dio lectura íntegra a aquella y a los datos de prueba en que se apoya, sin exponer los argumentos de su postura, ni los datos de prueba que la acrediten, infringe el principio de oralidad y las formalidades esenciales del procedimiento. Y en la parte que interesa, ¿sí?, pues considera este criterio del federal, del colegiado, que sí la oralidad constituye un instrumento de relevancia primordial, pero que si se advierte que en la audiencia, sobre todo esta de comunicación de imputación, el MP da lectura íntegra a la formulación de la imputación y a los datos de prueba y no expone cuáles son los argumentos con los cuales demuestra su postura, ni explica al imputado ni al órgano jurisdiccional las proposiciones concisas y esas circunstancias fácticas que pretende, implica que se infringe pues el principio de oralidad. Y la consecuencia será reponer el procedimiento. Entonces, insisto, la verdad es un costo bastante elevado en recurso humano, en tiempo, el hecho de reponer una audiencia. Y lo que mencionaba hace rato, en este tema de la conducción de la audiencia, a efecto de que la audiencia se torne ágil, a que la audiencia se torne sencilla y nos podamos todos entender, la figura del juez cobra especial relevancia como órgano rector precisamente de esta audiencia. Sobre este particular y la labor del juez en la conducción de la audiencia para que la oralidad realmente se pueda considerar como una forma y el mecanismo que permita entendernos, hay que considerar que el 107 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su segundo párrafo, establece: el órgano jurisdiccional procurará que en todo momento se respete la regularidad del procedimiento, el ejercicio de las facultades o derechos en términos de la ley y la buena fe. Es decir, el juez en este sistema es garante del proceso. El juez tiene que garantizar los derechos de las partes y buscar ese equilibrio precisamente entre estas dos partes contendientes en audiencia. Quiero comentarles, si me lo permiten, aunque vamos rebasando el tiempo, espero agotar y respetar el tiempo programado, pero si me lo permiten en la exposición, hubo un caso que quisiera comentarles y ponerles en pantalla incluso esa parte del criterio del juzgado federal que en lo personal me agradó mucho, un criterio de un juez de distrito allá por el año 2012, en el sentido de cuál es la función del juez en audiencia. ¿Qué es lo que debe de tener como premisa el juez que dirige una audiencia? El caso que ocurrió más o menos es lo siguiente: una audiencia intermedia. En el año 2012, antes de que entrara en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, una abogada llevó un asunto y llegó hasta la etapa intermedia. El Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, que en ese entonces regía, permitía que la defensa presentara sus pruebas en vísperas
a la audiencia intermedia o en la propia audiencia intermedia, es decir, tenía una facultad la defensa de presentar sus pruebas antes de la intermedia, por escrito obviamente, o bien el día de la audiencia propiamente. Esta abogada, como era su primera audiencia, consideró asegurarse de que presentara sus pruebas por escrito antes de la audiencia intermedia para no tener problemas con el juez. Pero le resultó contraproducente por lo siguiente. Porque llegado el día de la audiencia, y una vez que el juez le da el uso de la palabra al MP para que expusiera sus pruebas, las expuso, las ofreció, la defensa dijo, estoy de acuerdo, no hay nada que debatir. El juez admitió las pruebas del Ministerio Público. La cuestión es cuándo le toca el turno a la defensora. El juez de control en esa audiencia intermedia le dice, bueno, una vez que hemos agotado la discusión de pruebas respecto del Ministerio Público, defensa, tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Y la defensora dice lo siguiente, señor juez, en este acto reitero el contenido de mi escrito a través del cual ofrecí mis pruebas antes de esta audiencia. El juez, en ese momento, se queda callado, reflexiona y la requiere. Abogada, ¿no conoce usted las reglas del sistema? La requiero para el efecto de que en este acto manifieste usted respecto de sus pruebas. La abogada en ese momento, de nueva cuenta, le vuelve a insistir al juez. Señor juez, le recuerdo que yo presenté mis pruebas por escrito, por lo que en este acto solicito se me tenga reiterando el contenido de mi escrito a través del cual ofrecí pruebas de mi parte. El juez, nuevamente serio, le vuelve a decir, por última vez, defensa, le concedo el uso de la voz para que se pronuncie sobre sus pruebas. Y la defensora ya se rinde y en ese momento le dice, señor juez, no le entiendo. Ya le dije que en este acto le estoy reiterando el contenido de mi escrito en donde ofrecí pruebas para este asunto. Y el juez resuelve. No ha lugar a la manifestación que expuso la defensora en este acto porque no respetó el principio de oralidad. Y la deja sin pruebas. No le admite sus pruebas. Entonces la defensora recurre y se va con posterioridad a el amparo indirecto. El juez federal, en este caso en donde el juez de control no admitió pruebas de la defensa bajo el argumento que no hizo efectivo el principio de oralidad y porque no externó en ese acto lo que tenía que hacer, el juez federal retoma este aspecto y en un párrafo de esa resolución que en lo personal me agrada mucho, le establece la directriz al juez de cuál es su función dentro de la audiencia. Perdón, pero copié tal cual en imagen, por eso tal vez no se logre ver bien, pero buscamos y enseguida o en otro momento les hago llegar la versión pública de esta resolución. Copiada textualmente de la resolución, dice, sin que exista precepto legal, dice el juez federal, que terminó amparando a la abogada, sin que exista precepto legal alguno que disponga que en dicha audiencia precluya el derecho del imputado a ofrecer pruebas porque no se siguió con rigor las formalidades impuestas por el juez de control. Por el contrario, en dicha audiencia, y aquí viene lo interesante, en dicha audiencia, el juez debe asumir la responsabilidad de hacer notar las incongruencias o deficiencias en ese ofrecimiento de pruebas, respetando siempre el equilibrio procesal, pero garantizando el derecho de las partes a manifestarse libremente sobre sus propias pruebas o
las de la contraria. Sobre todo cuando una determinada sociedad transita en un periodo de adaptación a un nuevo sistema procesal donde el juez debe guiar el debido ejercicio de las partes y no obstaculizar bajo el pretexto de simples formulismos el que las partes puedan ejercer su libertad de argumentación y correspondiente prueba. Entonces, esta tesis, perdón, este criterio del federal en un asunto en donde concede el amparo al quejoso, destaca ahí dos cosas. Cuando le dice al juez, debes entender y comprender que todavía estamos en un proceso de transición, aun cuando ya llevamos varios años en el sistema, es un sistema que aún no se ha consolidado. Estamos en un proceso de adaptación y transición, uno. Y segundo, tu labor como juzgador es ser guía de las partes. De esta manera, en lo personal, concluyó que el juez debe ser quien encauce a las partes dentro de la audiencia. Esa es su función, buscar el equilibrio procesal entre los dos contendientes y darles la oportunidad, ¿sí?, cuando la circunstancia lo permita, como en el caso, por ejemplo, ¿qué le costaba decirle al juez? Abogada, no basta con que usted diga que reitera el contenido del escrito que presentó, donde ofreció pruebas de su parte. Eso fue antes, pero ahorita estamos en una audiencia como tal donde vamos a discutir su prueba. Es importante que usted verbalice el contenido de esa prueba. Adelante, por favor. ¿O tiene usted algún inconveniente? Proceda entonces a oralizar, a verbalizar ese contenido de pruebas, de escrito de prueba que ofreció en su oportunidad, y fin de la discusión, ¿sí? Pero entonces, qué importante es esto, que el juzgador sepa ser guía, sepa encauzar. No, ojo, no estoy diciendo con esto que deba suplir la deficiencia de las partes, que ese es otro tema, no, de ninguna manera, sino que debe de saber conducirlas. Por eso la importancia de la metodología de audiencia. Y aquí el que dirige la audiencia es el que mejor debe tener esos lineamientos para saber conducir la audiencia y no se den incidencias o cuestiones no previstas o cuestiones que vengan a entorpecer el normal desarrollo de la audiencia. Por eso, la labor del juez, entonces, como conductor dentro de la audiencia, definitivamente es determinante. Bien, continuamos si me lo permiten. Regresando al tema de audiencias preliminares, generalmente en este tipo de audiencias, el MP expone sobre dos aspectos fundamentales. Primeramente, los hechos y el contenido de las pruebas. Y segundo, propiamente los argumentos técnico-jurídicos. Primeramente, una relatoría de información y después su labor ya como órgano técnico de exponer por qué esos hechos constituyen un hecho delictuoso. De manera personal, cuando hemos tenido la oportunidad de dialogar, de platicar con agentes del Ministerio Público sobre todo, considero la necesidad de indicarles que si traen una historia, si traen hechos, esa exposición primeramente deben hacerla interesante, atractiva para aquel que la va a escuchar. Segundo, deben de seleccionar la información, no necesariamente siguiendo el orden en el cual venga esa información en la carpeta de investigación. Tercero, el uso adecuado del lenguaje, porque si nos estamos comunicando a través de la oralidad y el sentido del oído es determinante para captar y comprender la historia, qué importante es entonces ese uso adecuado del lenguaje dentro de la audiencia. Ahora, ya yéndonos al plano reflexivo, en el sentido de hasta dónde
afecta el hecho de que en una audiencia de naturaleza preliminar como comunicación de imputación, flagrancia, etcétera, se dé lectura o se apoyen de ciertos datos de prueba, por sí mismo conlleva una lesión que afecte derechos sustantivos del peticionario? Con esa lectura, si es que se da en audiencia, ¿se vicia o se impide la comunicación de las partes con el juzgador? Sabedores ya de que existe obviamente criterio de jurisprudencia en ese sentido. Pese a ello, es conveniente, y me gustaría dejarlo aquí sobre la mesa, estas interrogantes que nos permitan reflexionar hasta dónde el hecho de que el MP dé lectura a una carpeta de investigación por sí mismo en automático implica violación a algún derecho fundamental. Bueno, es más que derecho fundamental, se trastoca con ello. ¿Se vicia o se impide la comunicación de las partes con el juez? ¿Puede estimarse que la lectura de la información de la carpeta impacta en algún derecho sustantivo, ya sea de la víctima o del imputado? Esa eventual inobservancia de las reglas de oralidad en el nuevo sistema tiene tal trascendencia como para que amerite ser revisada y subsanada por un órgano revisor o de control constitucional y por ende no se entre al fondo del asunto? Considero que son las propias autoridades ordinarias quienes deben prever los mecanismos y la debida capacitación de sus integrantes y de los propios litigantes. ¿Para qué? Para agilizar y hacer realidad una eficaz oralidad en las actuaciones. A pesar de la amplia capacitación que ha existido por diversos entes públicos y privados, tanto locales como de la Federación, es natural que el foro de litigantes y también los propios juzgadores todavía nos encontremos en un proceso de adaptación y que paulatinamente se vaya desarrollando y mejorándose y, por supuesto, perfeccionándose. Considero que el tema de la oralidad, al final de cuentas, es una técnica y como tal requiere el ejercicio constante, el ejercicio cotidiano. ¿Para qué? Para que podamos tener audiencias de verdad más ágiles, donde todos quedemos satisfechos de la calidad que pueda darse en una audiencia. Porque la calidad de la resolución va a depender de la calidad de información y de la calidad, obviamente, de debate entre las partes. Si hay una buena calidad de debate entre las partes, si hay una buena capacidad de las partes en argumentos que se confronten, el juez se va a ver obligado a dar un mejor argumento en ese caso, en ese asunto. Pudiera haber supuestos en los que la infracción a las reglas de la oralidad resultara trascendente, si se advirtiera que la lectura dio lugar a una inadecuada transmisión de lo comunicado. Es decir, si se apreciara que derivado del solo hecho de la lectura, el imputado, su defensa, víctima o imputado, se vieron en imposibilidad de entender el contenido de lo expuesto. Considero que aquí está la clave para que se pueda, en su caso, ordenar la reposición de una audiencia. Cuando la oralidad, a través de una lectura íntegra de constancias, no permite una adecuada comunicación. Cuando la lectura íntegra de constancias constituye un obstáculo para el propio imputado o para la víctima o incluso para el propio juez para resolver un asunto. ¿Sí? En esos casos, obviamente, sí puede impactar y generar una reposición del procedimiento. Quiero terminar con un comentario de el consejero federal Alfonso Pérez Daza, el cual en su
obra de Código Nacional de Procedimientos Penales, Teoría y Práctica del Proceso Penal Acusatorio, editorial Tirant Loblanche. De manera textual, cuando analiza el tema de la oralidad por un lado, segundo, si constituye o no un principio que, como vemos, pues no lo es, sino es propiamente una característica del sistema. Y tercero, la implicación que esto muchas veces ha traído en la práctica con el hecho de ordenar la reposición de la audiencia porque el MP o el abogado dieron lectura íntegra a constancias de la carpeta o a sus argumentos, dice este consejero en su libro, este criterio, a nuestro juicio, es decir, cuando se refiere a la reposición, no es congruente con la disposición constitucional de justicia pronta y expedita, ya que solo repone una audiencia para que se repita, sin que tenga ningún efecto positivo en los derechos sustantivos de las partes. Aunado a que tampoco se viola la oralidad por el hecho de que el Ministerio Público dé lectura a la carpeta de investigación. Esto en razón de que la oralidad es el medio de comunicación de las partes con el juez y la lectura, en forma alguna, vicia o impide dicha comunicación, por lo que es intrascendente para los efectos del proceso penal que algo se diga oralmente, de memoria o leyendo, ¿no? En ese sentido también, de manera particular, coincido con el criterio del consejero, porque es necesario sopesar realmente cuando en algún asunto que no debiera, porque ese es el tema, que no debiera incurrirse en esta mala técnica, en esta mala praxis, de dar lectura íntegra a las constancias de la carpeta de investigación. Pero si al final de cuentas sucede, considerar que esto no debe dar como consecuencia a rajatabla la reposición del procedimiento, sino sopesar. Si esta lectura íntegra que se hizo afecta primeramente el derecho de alguna de las partes a comprender lo que ocurre en audiencia. Si esto constituyó un obstáculo incluso para que el juez percibiera la información, solo entonces podría, obviamente, constituir una causal como para reponer el procedimiento de manera que el juez haga efectivo el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No perdamos de vista que este 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su párrafo segundo, el órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto. En realidad, este 44 en su segundo párrafo va dirigido al juez. Es un mensaje al juez. Tú, como tutelador de los derechos por un lado, como garante del proceso por el otro, como rector del proceso, como aquel que encausa a las partes, tienes que cuidar y propiciar que las partes, en la medida de lo posible, eviten dar lectura a las constancias. Entonces, como conclusión, obviamente que la infracción a las reglas de la oralidad no amerita inevitablemente, es decir, habrá casos que sí, pero habrá casos que será necesario sopesar para generar la reposición del procedimiento. Entonces, con esto me doy por servido, toda vez que el tiempo que me habían indicado era aproximadamente 1 hora. Disculpe si rebasé un poco más allá este tiempo. Cualquier duda, cualquier comentario, independientemente de que vamos a pasar a alguna fase aquí de comentarios, de algún cuestionamiento, les dejo mis datos, por supuesto, para que puedan hacerme llegar, si no diera tiempo, a contestar alguna pregunta. Con mucho gusto, de manera personal, podemos dar respuesta a ella. Pues muchas gracias por su atención, maestro Alexander, agradecido por la invitación y poder platicar un poco sobre este tema de los obstáculos que tenemos en las audiencias respecto de la oralidad.
Maestro, pues muchísimas gracias por esta importante ponencia. Vamos a pasar a un espacio de preguntas y respuestas que nos están generando quienes le escuchan. De entrada quiero comentarle, en la generalidad ha recibido un amplio índice de felicitaciones, le felicitan de muchas partes. Muchas En gracias. concreto me permito compartirle la felicitación del maestro Fermín Juárez de Oaxaca. Nos dice, felicitaciones maestro por la conferencia magistral. Montserrat Sánchez de Pachuca, excelente ponencia. Arnulfo Benítez, saludos desde Matamoros, excelente ponencia. Eduardo Benedicto de Colima, excelente ponencia. Y también nos saludan desde Colombia y de igual manera le envían felicitaciones. Muchas Entonces, gracias, maestro, pues agradecer bastante esta situación de su importante aportación a este espacio jurídico. Y ahora, por favor, le suplicaría tenga la amabilidad de responder algunas preguntas que nos ha generado el auditorio. Y si le parece, se la voy generando de una en una. Usted me responde y pasamos con la siguiente pregunta, por favor. Entonces, en primer momento nos pregunta Adán Rosales. Textualmente refiere lo siguiente. Entonces, la oralidad como una característica del sistema penal implica una regla de observancia obligatoria o hasta dónde se puede flexibilizar en la audiencia. Gracias, muy buena pregunta. Esa es la clave, Adán Rosales. Por supuesto que el juez debe de ser flexible. Los tiempos actuales en los cuales vivimos ameritan de juezas y de jueces con mucho sentido común de las cosas. Advertir que la oralidad como medio, como forma, es precisamente eso, poder comunicarnos como lo hacemos cotidianamente. Invoco mucho al maestro Hidalgo Murillo porque en verdad que cuando tengo oportunidad de platicar con él, nos hace reflexionar bastante en nuestro diario actuar. Él incluso llega a decir, yo jamás he visto que en una audiencia un juez le diga al imputado, señor, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ya llevamos una hora de audiencia. ¿Gusta usted un café? Voy a tomar un café. ¿Usted gusta un café? Dice, este tipo de actitudes, de gestos, no nos van a minorar en la función que estamos haciendo, ni van a romper con la formalidad, ¿no? Entonces la conclusión sería esta, que qué importante es tener en cuenta, uno, el sentido común de lo que implica la oralidad como una manera de comunicarnos, y segundo, sin caer en esos extremos, en esos formalismos que propiamente van todos los días convirtiendo un obstáculo a la audiencia, ¿sí? Bien, perfecto, maestro, muchas gracias. Nos pregunta Limberg, VC, si la oralidad es un medio a través de los cuales se materializan los principios constitucionales y procesales. En el caso de la etapa intermedia, si no se anuncian los medios de prueba en el escrito de contestación por parte del acusado, puede ofrecerlos en la audiencia intermedia en su fase oral y no considerarse que ha precluido su derecho de ofrecer por parte del acusado. Fíjese que su pregunta es bastante interesante. Me da pie, y si me lo permite, maestro, no importa que me extienda unos Adelante, por favor, minutitos, maestro. si me lo permite, en razón de lo siguiente. Actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales obviamente regula lo que es el descubrimiento probatorio como un presupuesto para que, llegado el día de la audiencia intermedia, las partes estén en condiciones de discutir propiamente la prueba y el juez pueda admitirla o excluirla. No hay puntos intermedios. El juez o la admite o lo excluye. Pero para llegar a esa exclusión o admisión, uno, tuvo que pasar antes una discusión de la prueba. Y antes de la discusión de la prueba, un descubrimiento probatorio. Hasta donde en realidad se trastoca el contradictorio por un lado y la posibilidad de que la otra parte conozca las pruebas a ofertar si se llega a la audiencia intermedia sin haber ofrecido siquiera esas pruebas, ¿no? Esto ha dado pie, obviamente, a un criterio del cual un tribunal colegiado ya se pronunció en ese sentido. Déjeme ubicarlo en pantalla y lo pongo en este momento
para que lo podamos considerar hasta dónde ha llegado esa discusión. ¿Sí se logra ver, maestro Alexander? Correctamente, maestro. Muchas gracias. Mire, esta es una tesis aislada de apenas 27 de septiembre del año 2019. Dice, ofrecimiento de medios de prueba en el sistema penal acusatorio. El que realiza el imputado respecto de aquellos que pretenda desahogar en juicio oral debe formularlo en la fase escrita en la etapa intermedia dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo a que se refiere el artículo 340, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de lo contrario deben excluirse. Entonces pienso que este criterio responde muy atinadamente a la pregunta de la licenciada. ¿Qué pasa si las pruebas en intermedia se ofertan en la audiencia y no con anterioridad dentro del plazo de los 10 días a que se refiere el 340? Ojo, no perdamos de vista que se trata de un criterio de una tesis aislada, por una parte. Segundo, en contraposición a esto, hay que considerar esta postura, por ejemplo, que mencioné de este juez federal cuando resuelve igual un tema de intermedia. ¿Hasta dónde es dable que el juez supla las deficiencias del legislador? ¿Hasta dónde es dable que el juez, lejos de interpretar la ley, esté creando la ley? Porque hay un vacío legal en esta parte. No hay una sanción, es una norma incompleta el hecho de que la defensa no oferte pruebas en el plazo que tiene. Ningún artículo de la etapa intermedia establece que como sanción necesariamente deba excluirse. Sin embargo, pues ya tenemos un criterio de un tribunal colegiado en ese sentido, ¿no? Sí. Perfecto, muchas gracias. Por último, maestro, David Ramírez Peña. Dice, muy buena ponencia, maestro. Saludos. Sin duda, la oralidad en las audiencias preliminares no se basa en dar lectura a la carpeta de investigación, sino de brindar argumentos del por qué la hipótesis del Ministerio Público o del defensor deben prevalecer. No obstante, ¿cuál es el nivel de argumentación que exigen las audiencias preliminares a diferencia del juicio oral, en concreto en los alegatos de clausura? Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante, propia de la etapa de juicio. En la experiencia como juzgador de tribunal de enjuiciamiento, hemos tenido la fortuna de estar tanto de juez de control como tribunal de enjuiciamiento. Me ha permitido precisamente ver esos dos panoramas distintos. ¿Qué es lo que esperas en la práctica en un alegato de clausura en la etapa de juicio? ¿Qué es lo que esperas? No se trata de recapitular todo el historial que se hizo del desahogo de las pruebas. Muchas veces se incurre en eso. Entonces, como sugerencia, por favor, jamás incurra usted en recapitular qué fue lo que ocurrió, qué pruebas se desahogaron y su contenido. No, de ninguna manera. Vaya usted directamente al punto que desea destacar. Es un ejercicio intelectual el alegato de clausura, por un lado. Segundo, es un ejercicio argumentativo. Es su óptica, su punto de vista que usted quiere que el juez comparta, deseando que condene o absuelva, dependiendo si usted es el Ministerio Público o defensa. Por lo tanto, debe ser bastante crítico en ese sentido. Señor juez, a este testigo no se le debe dar valor probatorio por la simple y sencilla razón de que faltó a la espontaneidad. En la forma en que fue desahogándose el interrogatorio directo, usted pudo percibir cómo el oferente, el MP, fue no extrayendo información, sino guiando al testigo a través de esas preguntas. Segundo, esas preguntas en realidad fueron mínimas, no extrajo información. Fue el testigo quien fue abundando en sus respuestas, como si ya las trajera aprendidas. Con ello está rompiendo con la espontaneidad del testimonio, etcétera. Es decir, hacer un ejercicio valorativo que permita confrontar al juez
y decir, ah, es correcto lo que está diciendo el abogado. Ah, no lo había visto desde ese punto de vista. Ah, esta información que está destacando es relevante, es importante, de manera tal que esa construcción argumentativa lleve al juez a su ánimo, precisamente, hacia donde usted desea, que condene o que absuelva. En la vida práctica, considero que incluso es conveniente ahí sí darle un receso a las partes para que tengan oportunidad de hacer esa construcción del argumento en un alegato de clausura. En lo personal, no soy partidario de que concluyendo una audiencia de debate, inmediatamente ipso facto se pase a los alegatos de clausura. No, porque cada una de las partes, ahora con todo lo que se desahogó, tiene que ser bastante, otra vez, analítico, y dos, regresar para retomar qué información es la importante y que le voy a destacar al juez, ¿no? Ese sería mi comentario al respecto, maestro. Maestro, pues no queda más que agradecerle infinitamente el hecho de su importante aportación, a pesar de las complicaciones y del esfuerzo de tiempo que implica su ejercicio profesional, la responsabilidad de hoy en día como visitador general en el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, y a pesar de ello, pues su excelente disposición. Comentarle también que lo estuvieron escuchando alumnos, estudiantes de distintas facultades, y en concreto, Daniela Guzmán le dice: muchas gracias por compartir sus conocimientos, excelente ponencia. Saludos desde la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Entonces, maestro, muchísimas gracias, de verdad, insistimos en el agradecimiento. De igual manera, agradecemos a todos a las personas que nos escuchan. No sé si quiere usted algún comentario más, maestro, previamente a que terminemos la transmisión. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Únicamente recordar que pese al tiempo que llevamos en este sistema, aún falta mucho en seguirlo fortaleciendo. Yo creo que lejos de generar discusiones que dividan, tenemos que ser propositivos, y propositivos sobre todo desde el plano operativo. Todos deseamos un país, un México mejor, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo actualmente. El espíritu, la solidaridad del mexicano, en verdad que hará que pese a estas circunstancias podamos consolidarnos como una mejor sociedad. Y agradecerles por su atención, por la gentileza de la invitación, maestro Alexander, y también a Juristas del Futuro y a Viernes de Jurisprudencia. En verdad, muchísimas gracias por la Pues, maestro, consideración. un gusto haberle escuchado. Muchísimas gracias, reitero en nombre de Viernes de Jurisprudencia. Nuestro auditorio, invitarlos para que el día de mañana nos demos cita, un tema importantísimo. Tendremos mañana la posibilidad de escuchar al doctor Esber Benavente Chorres, transmitirá en vivo desde Perú con el tema los niveles del test de imputación y su relación con el proceso penal acusatorio. Sin duda alguna, un tema de gran importancia. Entonces, nos damos cita mañana a las 6 de la tarde. Y maestro Jorge, excelente ponencia. El agradecimiento por tan importante labor académica para con nosotros y para con nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Y le enviamos un fuerte abrazo y un saludo. Muchas gracias. Buenas Saludos, noches. amigos. Gracias, buenas noches.